Aunque es muy poco habitual, ¿habéis visto alguna vez un vino con esta palabra escrita? Pie franco. Para entender bien a qué se refiere esta palabra, tenemos que ir un poco atrás en la historia. De hecho, hay que ir a mediados del siglo XIX, que es donde se origina esta palabra. Antes no había necesidad de utilizarla. En esta época llegaban muchos barcos y atracaban en los puertos europeos como el de Oporto, el de Burdeos o el de Málaga. Estos barcos traían muchísimas cosas y entre ellos traían alguna especie concreta de Vitis vinifera, la planta que hace las uvas para el vino, para plantarla en Europa y ver cómo se comporta. El problema es que esta planta no vino sola, sino que vino con una plaga, la famosa filoxera. Esta filoxera causó la destrucción y pérdida de la gran mayoría de viñedos de Europa. Fue realmente un desastre para el sector. La filoxera actúa atacando las raíces de la planta y poco a poco la planta va perdiendo energía hasta que muere. Pensad que en ese momento no se conocía este insecto, nadie sabía qué estaba pasando, solo veían que sus viñedos estaban perdiendo la vida, pero nadie podía hacer nada. Utilizaron todos los recursos que tenían a su abasto, pero aún así perdían viñas día tras día. Los diferentes gobiernos de Europa se pusieron en marcha y contrataron a biólogos, expertos en el sector, enólogos, para averiguar qué estaba pasando y encontrar una solución tan pronto como fuese posible. Sin embargo, esa solución no llegó hasta el cabo de unos años. La Vitis vinifera es la planta que da las uvas con las que tomamos los vinos que más conocemos. Variedades como Chardonnay, Pinot Noir, Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon. Todas estas variedades proceden de la Vitis vinifera. Hay más especies de esta planta. No todas son aptas para elaborar vino, pero sí que pertenecen a la misma especie. Hay un grupo de vitis que se conocen como las vitis americanas, como puede ser la Vitis rupestris o la riparia. La vitis europea producía muy buenos frutos de mucha calidad, pero era muy sensible a la filoxera. Y las vitis americanas no daban fruto de muy buena calidad, pero sí que eran resistentes frente a la plaga de la filoxera. Y ahí es donde se encontró la solución. La solución pasaba por el injerto. El injerto consiste en unir dos plantas distintas para que formen una sola. ¿Y qué hicieron? Coger el sistema radicular de la vitis americana, que era resistente a la filoxera, e injertarle la parte superior de una vitis vinífera, las variedades que ya conocemos. De este modo estábamos creando una forma segura de poder cultivar sin que la filoxera nos ataque y además manteniendo la calidad de la uva para hacer vino. A raíz de ahí, en Europa se empezaron a replantar todos esos viñedos perdidos utilizando el método del injerto. La inmensa mayoría de vinos que probamos vienen de plantas injertadas, con pie americano. El pie entendemos que es la parte inferior, el sistema radicular de la planta. Es ahí cuando surge el nombre de pie franco. Pie franco nos está indicando que esa planta vive con su propio sistema radicular, que no ha sido injertada. Y hay muy pocas zonas en Europa que consiguen conservar todavía viñedos de este estilo. Zonas como el Etna en Sicilia o zonas como las Canarias, la filoxera no llegó a penetrar y por eso pudieron salvarse. Estos viñedos que ya estaban plantados en la época de la filoxera, hoy en día se conocen como viñedos prefiloxéricos, plantados en pie franco. Además, suele coincidir que son viñedos muy antiguos. Eso quiere decir que tiene muy poca producción, pero muy concentrada, muy expresiva, de mucha calidad. Es por eso que los viñedos de pie franco tienen tanto valor y son admirados por todos los consumidores. ¿Has tenido la oportunidad de probar alguna vez un vino de pie franco? Si no, en Decántalo tenemos varios ejemplos que te pueden servir para entender en qué consiste esto. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.